Esta es una de las noticias. Vamos a ir con algunas otras. Sepan que a estas horas, por actualizarles todo lo que está ocurriendo, la RAF británica, la Fuerza Real de la Aviación Británica, ha comunicado que ha interceptado 3 aviones rusos, que es la tercera vez, y con ello han tenido un conflicto importante. Dice Rusia que ellos cumplen con todos los estándares y con la normalidad y legalidad, pero la realidad es que las fotografías que publica la RAF, bueno, son bastante llamativas y están muy pegados esos aviones, como les venimos contando aquí en Negocios Televisión. Por cierto, y al respecto de todo esto, y todavía mencionando a Rusia, importante también el hecho de que dice Bielorrusia que ya tiene las armas nucleares. Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, ha dejado caer que ya tienen estas armas que podrían alcanzar incluso hasta 1 millón de personas, ese tipo de arsenales. El periodista le ha preguntado, ¿estas son las armas que venían el 7 y el 8 de julio desde Rusia? Alexander se ha reído, el presidente bielorruso, no ha querido entrar a comentarlo, pero pareciera que esas armas en realidad ya han llegado. Ya están precisamente en Bielorrusia, algo a lo que Polonia pretendía responder. Y todavía respecto de esto, y respecto a ese tipo de estándares, Rusia ha mostrado ya su apoyo a una decisión que parece firme, que es la de Egipto. Egipto quiere convertirse en un BRIC, en uno de esos miembros de esas nuevas fuerzas económicas, que en su momento se trataba como si fuera algo así como países en desarrollo que subían, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bueno, Egipto quiere formar parte de esos BRICS, no es el único, buena parte de África está metida en este embrollo. Lo que sí cuenta ya es con el apoyo oficial de Rusia, que ha publicado una serie de comentarios y ha enviado una carta también a los distintos consulados para precisamente que se tomen en serio esto y acepten a Egipto como uno de los nuevos miembros de ese bloque de los llamados BRICS, que claramente ahora ya no son países en desarrollo. Estamos hablando de lo que supone un bloque claramente enfrentado a la otra contraparte económica, que sería la que está liderada por Estados Unidos. Y todavía hablando en clave económica, en clave geopolítica, y dentro de todo esto, la OTAN, Europa y Rusia siguen enfrentados con el asunto del Nord Stream, de la voladura del Nord Stream, del gasoducto. Rusia sigue diciendo que no fueron ellos, pero hoy han ido un pasito más allá. Marta Vilar, con las respuestas de esto, dice Rusia que ellos no fueron, pero que tienen la capacidad de sabotear esos cables submarinos, de hacer esa especie de guerra acuática en el suministro. Muy buenas noches, cuéntanos. Pues sí, muy buenas noches. El Nord Stream de nuevo ha vuelto a ser una de las noticias del día, ya no solo porque, por ejemplo, en el día de hoy hemos conocido que Suecia ha asegurado, Suecia país, por cierto, que es uno de los que están llevando a cabo ahora mismo esas investigaciones sobre lo que ocurrió con el Nord Stream, dice ahora que en otoño ya pueden empezar a dar a conocer quién es el autor que está detrás de ese sabotaje del Nord Stream, sino que también hoy hemos escuchado a un aliado muy cercano a Vladimir Putin decir directamente que como Occidente, según la opinión de Rusia, es quien está detrás de esa destrucción del Nord Stream, ahora Rusia tiene vía libre también para atacar sus infraestructuras marítimas críticas. En este caso se refiere a los cables submarinos, que son básicamente las arterias principales de Occidente y de la comunicación en el mundo, realmente. Bueno, pues también lo que hemos conocido en el día de hoy es que, bueno, en este caso el vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia ha dicho que, teniendo en cuenta la complicidad probada de países occidentales en la destrucción del Nord Stream, ellos tienen vía libre para hacer lo que quieran, para atacar incluso esas infraestructuras críticas. Y la OTAN ya ha respondido. Hoy Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica, ha dicho que la OTAN va a desarrollar un nuevo centro dedicado a la vigilancia de esas infraestructuras marítimas críticas. Así que ahí lo ven, nuevo foco de tensión ahora mismo entre Rusia y Occidente, en este caso los cables submarinos. Gracias, Marta. Enseguida vamos también con Javier del Valle y con esas claves económicas, con uno de los datos que hemos visto hoy antes de la Reserva Federal. Antes, Javi Luengo, protagonismo para Europa y para Google. Ha confirmado Europa esa multa a Google, ojo, multa millonaria. Vamos a ver cuál es la reacción del gigante tecnológico, qué pasa exactamente y cómo están ahora mismo las posiciones. Javi Luengo, tú dirás.
Oficial, a través del Departamento de Competencia que dirige Margrethe Vestager, ha enviado este miércoles un nuevo pliego de cargos a Google en el que acusa formalmente a la compañía de Alphabet de prácticas monopolísticas, mejor dicho, en el sector de la tecnología publicitaria en Internet. Bruselas denuncia concretamente que este gigante estadounidense se sirve de su posición dominante para favorecer a sus propios servicios de tecnología en prestación publicitaria en detrimento de otros rivales, es decir, utilizando su propia tecnología se posiciona mejor que la competencia para que el usuario elija sus servicios. De confirmarse las sospechas que tiene el Ejecutivo Comunitario, se podría imponer una nueva multa a Google, que nos dicen los expertos no afectaría a su cotización de mercado, pero sería una multa multimillonaria de hasta el 10% del volumen actual de negocios. La plataforma acumula una cifra récord ya de más de 8.250 millones de euros en sanciones europeas en los últimos años por 3 últimos casos de abuso monopolístico en diversos mercados. La estrategia que puede tener la compañía, a lo que se le puede obligar a vender, además de forma obligatoria, parte de sus servicios, posible spin-off de la parte publicitaria de Google como consecuencia de las multas o de las sanciones que le podría imponer la Comisión Europea. Y si me permiten, a una tesitura muy parecida se enfrenta el Banco de Inglaterra la próxima semana. ¿Por qué? Bueno, pues porque están saltando ahora mismo por los aires los precios de la vivienda. De hecho, creo que podemos ver un gráfico, están cayendo los precios de la vivienda de forma espectacular en Reino Unido, en torno al 6% ahora mismo, y en realidad, dicen, bueno, por esto vamos enseguida, en realidad dice el Banco de Inglaterra que no les preocupa tanto, que están vigilando posibles gaps, posibles problemáticas que tengan. Ojo, están advirtiendo desde el sector inmobiliario que lo que se viene va a ser peor que 2008. Que si vuelve a subir tipos el Banco de Inglaterra, la quiebra de las inmobiliarias va a ser espectacular. Porque los precios, aunque reflejen una caída del 6% y que tiene que ver con que están subiendo algunos de los insumos en su conjunto y entonces no aparece el total, en realidad ya tienen una caída en torno al 10% de media. Y que si vuelve a subir tipos se podría agravar, incluso ir al doble. Aquí lo tienen. Fíjense el punto en el que están ahora mismo. Están los precios al mismo nivel que en la crisis del COVID. Solamente en los tiempos de la crisis global el precio de la vivienda estaba tan mal en Reino Unido. Esto recuerda un poco aquello que decían desde el propio Banco de Inglaterra, es que tienen que asumir que son pobres los ciudadanos del Reino Unido. Y tanto que lo tienen que asumir. Van teniendo que asumir que los precios han cambiado. Porque lo que tiene pinta es que el Banco de Inglaterra, si quiere combatir una inflación, insisto, que está disparada, en torno del 10%, que hablamos de algo muy amplio, tiene que volver a subir tipos. Y en cuanto lo haga, insisto, podemos ver la cosa en niveles, pues eso, como los de la crisis financiera de 2008. Para no haber crisis, todo parece una crisis, la verdad. Y ahora sí, si me permiten, hablando de España, nos están contando algunas verdades, algunas mentiras, el gobierno de España, en concreto Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, bueno, pues está hablando del poder adquisitivo de las familias, dice que se reduce y que los márgenes empresariales no paran de subir, que son los causantes de la inflación. Según el propio ministerio, el 95% de la subida en todo 2022 no se debió a esto, sino a que era un trasvase de los precios de importación. Es decir, que se subía el precio porque los márgenes no solo no eran los mismos, sino que se habían incrementado los costes y eran menores. Esto en cuanto a las empresas. Así que no sé, si Yolanda lo que pasa es que está en campaña, pero bueno. De hecho, ella sigue dando propuestas. Se ha dicho también, creo que aquí lo tienen, que ha llegado el momento de abordar una gran asignatura, que es la reforma empresarial. Y ojo a la propuesta. Necesitamos empresas con mayor tamaño y participación de las personas trabajadoras. Bueno, me imagino que entre multa y multa a Google, a Microsoft, etcétera, etcétera, lo que están buscando aquí es, en realidad, esas empresas, les multemos o no, son las que funcionan. Y hacia eso tenemos que ir. Bueno, no le falta razón, pero hombre, que la ministra de Trabajo, en una rama, digamos, más de la parte de la izquierda, esté en eso, pues hombre, no deja de ser extraño. Y si me permiten, tiene una tercera propuesta, y al César lo que es del César, tiene razón. Dice, no puede ser que una peluquería tributa el 17,5% y una gran empresa lo haga el 3,9%. Grosso modo, esto está pasando. Tiene razón. Porque con las subvenciones que hay para los impuestos de sociedades y por la forma de tributar, es verdad que las pequeñas empresas pagan porcentualmente, tienen una presión mayor que las grandes empresas. Es verdad que no tienen esos salarios, no generan esos empleos, tiene una discusión amplia esto, pero esto es verdad. Y al César, lo que es del César, esto pasa. Que no acaba con la inflación y que además nos meten unos líos un poco raros, sí.
y que su compañera de gobierno, Nadia Calviño, es la única que sabe, la ministra de Economía, dónde están los supermercados que repercuten la bajada del IVA y que además es más barato.